Te aseguro que después de ver estos datos vas a descubrir algo que seguramente no tenías en el radar y que muestra un cambio silencioso en el sistema financiero global. La organización BRICS, a través del sistema de pago chino CIPS, ha logrado incorporar a 185 países y alrededor de 4.800 instituciones de todo el mundo para realizar comercio en moneda china, evitando usar por completo el dólar estadounidense. Sí, durante años los expertos aseguraron que el dólar siempre sería rey por su estatus de moneda de reserva mundial. ¿Crees que es positivo que exista otra moneda de reserva mundial como alternativa al dólar? Porque durante años nos dijeron que el yuan jamás podría volverse global, pero cuando miras los datos es sorprendente ver lo rápido que la moneda china está cerrando la brecha. Bien, continuemos con más datos sorprendentes. Mira esta cifra. La participación del yuan en el financiamiento del comercio global se cuadruplicó en 3 años, llegando a 7,6% en septiembre, convirtiéndose en la segunda moneda más usada después del dólar. Hoy, una de cada 13 transacciones comerciales globales se liquida en yuanes. Con el nuevo sistema de pagos del BRICS, esta cifra solo aumentará. En los últimos 5 años, los bancos chinos han cuadruplicado la cantidad de préstamos, depósitos e inversiones en bonos en yuanes que mantienen en el extranjero, superando ya los 3,4 billones de yuanes, equivalente a unos 480 mil millones de dólares. Este salto muestra qué tan rápido China está expandiendo la presencia del yuan en las finanzas globales. La tendencia es clara. Mira esta cifra. En 2016, los pagos transfronterizos en yuanes eran casi inexistentes, pero en 2025 las transacciones trimestrales en la red china CIPS llegaron a casi 40 billones de yuanes cada trimestre. El mes pasado, el Banco de Pagos Internacionales publicó un informe estimando que los préstamos bancarios internacionales en yuanes a países en desarrollo aumentaron 373 mil millones de dólares en los últimos 4 años. Y por eso el rol de China en los BRICS es tan importante. Pero antes de ver estos impresionantes datos, es importante que te muestre algo de lo que se habla muy poco en la prensa: la relevancia que está tomando el BRICS en la economía global. Y es increíble ver el impulso que está tomando este bloque, que en su base está compuesto por 5 países: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Pero sobre todo el interés que genera el BRICS en países de todo el planeta, ya que quieren encontrar una alternativa a un mundo dominado por el dólar y un escudo a las crecientes amenazas de sanciones y presiones del gobierno de Estados Unidos. Para 2050, el G7 controlaría solo el 18% del PIB global, mientras que los BRICS controlarían casi el 50%. Sí, escuchaste bien, 50%. Estas cifras son sorprendentes. No sé cómo lo ven ustedes, pero imagino que los miembros del G7 deben estar bastante preocupados. ¿Y cómo no estarlo si China está en el centro del crecimiento de los BRICS? Y lo más importante aún, la moneda china se está disparando en popularidad. La mayoría de los países del sur global quieren relacionarse más con China. El presidente coreano se reunió con Xi Jinping y firmó un acuerdo de swap de divisas por 400 mil millones de yuanes, unos 49 mil millones de dólares. Esto permitirá a ambos países comerciar directamente en sus monedas, evitando el dólar. China hizo un movimiento sin precedentes. Firmó un acuerdo de comercio con arancel cero con 53 naciones africanas. Nunca antes una potencia emergente había logrado coordinar a un continente entero para redefinir la forma de hacer comercio bilateral. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático actualizó su acuerdo de libre comercio con China. Este bloque es el principal socio comercial de China y el año pasado los 11 países de esta región realizaron más de 771 mil millones de dólares en comercio con China. Pero esto no solo se queda en Asia y África. En Latinoamérica el crecimiento de la influencia china es ineludible. La proyección es que el intercambio económico total con China, que fue de aproximadamente 500 mil millones en 2024, alcanzaría la asombrosa cifra de 700 mil millones para el año 2030. Esto implica una tasa de crecimiento anual compuesta de alrededor del 5,5% en este periodo. Con estas proyecciones, el incentivo a saltarse el dólar se hace creciente
Y países como Brasil, miembros del BRICS, que concentra 51% de las exportaciones a China de la región, además de Argentina y Chile, ya cuentan con mecanismos de intercambio de divisas con China. Los países en desarrollo están recurriendo a la moneda china para su futuro. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. El mes pasado, China y Sudáfrica, ambos miembros clave de los BRICS, lanzaron el primer préstamo BRICS en yuanes chinos, financiando proyectos de infraestructura, energía, manufactura, agua y educación en África. En los últimos 2 meses hemos visto a varios países africanos, incluyendo Kenia, Angola y Etiopía, cambiar sus préstamos de dólares a yuanes. ¿Recuerdas cuando el mes pasado Trump viajó a Malasia, Japón y Corea para reunirse con varios líderes? 2 días después de que Trump dejara Asia, Indonesia recaudó 842 millones de dólares. Lo impresionante es que Indonesia no está pidiendo prestado en dólares, sino en yuanes. El gobierno ofreció 6.000 millones de yuanes en bonos, pero los inversionistas ordenaron 3 veces la oferta. Esto muestra cuán cómodos se sienten manteniendo moneda china como inversión. Ese es el mensaje principal de este cambio financiero global. Hace una década nadie quería bonos en yuanes. Hoy los países financian su infraestructura con dinero chino y los inversionistas están buscando activamente deuda en la moneda china. Como ves, cada vez que un país emite deuda en yuanes y no en dólares, la moneda china da un paso más hacia convertirse en una verdadera alternativa global al dólar. Tanto así que la disminución de los créditos en dólares a países en desarrollo ha alcanzado los 275.000 millones de dólares en los últimos 4 años. Esto significa algo simple. China se ha convertido en el ancla financiera de Asia y África. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Latinoamérica será el próximo en la lista? La evidencia es rotunda. El yuan se está convirtiendo en una alternativa real al dólar. Eso sí, estas tendencias no se desarrollan de la noche a la mañana, pero la dirección, a la luz de los antecedentes, es clara. ¿Crees que Latinoamérica debería buscar más activamente su incorporación al sistema de pagos del BRICS? Te escucho en los comentarios. Y si te gustó este video, dale like, suscríbete y así nos ayudas a crecer. Nos vemos en el próximo video.